Los principios básicos de la física se basan en la mecánica clásica que incluye dentro de sí el movimiento rectilíneo en una dimensión. Este movimiento relaciona términos de posición, desplazamiento, velocidad y aceleración mediante operaciones de derivación e integración. A medida que se complica este movimiento, bien sea por la cantidad de dimensiones en las que se encuentra o porque tiende a ser movimiento parabólico o semiparabólico, estas operaciones de derivación e integración suelen complicarse. Aunque no se vuelvan imposibles de resolver, ocurre un problema y es que estas toman relativamente bastante tiempo de resolver y puede ser tedioso de hacerlo, razón por la cual nosotros buscamos desarrollar un programa que tome como que tome los datos iniciales del problema y solucione estos problemas con el fin de ahorrarle a los estudiantes tiempo, cálculos y que sea una forma de que estos mismos puedan verificar que sus respuestas estén correctas. Bueno, ahora yo voy a pasar a explicar la parte de metodología y resultados experimentales de nuestro proyecto. Entonces acá están como tal en la parte de la izquierda la metodología, los objetivos iniciales que nosotros teníamos para el código y, y voy a pasar a mencionar cuáles de estos objetivos iniciales pudimos llevar a cabo y cuáles no. Entonces, primeramente quisimos plantear las ecuaciones de posición y velocidad en una determinada dimensión. Luego escribir un programa en Python donde se optimizara el cálculo de estas magnitudes y se hallaran unas a partir de otras empleando la derivación e integración numérica. Luego incluir cálculos sencillos adicionales en el programa como la norma de un vector. Graficar las trayectorias que se estaban estudiando y por último realizar pruebas con el fin de corroborar el correcto funcionamiento del código. Eh, Hubo dos partes que nosotros nos pudimos llevar a cabo. La primera fue la derivación e integración numérica para la parte de posición y de aceleración y de velocidad. No se realizó básicamente porque era bastante complicado y no se obtenían resultados que fueran fáciles de interpretar para el usuario. En especial teniendo en cuenta que nuestro programa estaba enfocado para usuarios que no tenían mucha experiencia en manejos de temas de física, estos temas podían llegar a ser confusos para ellos, entonces decidimos no incluirlos. Y la parte de gráfica, las trayectorias tampoco se pudo llevar a cabo nuevamente por la complejidad que había para ello. De resto, todo lo demás se pudo hacer. Se plantearon las ecuaciones de posición y velocidad en una dimensión, se incluyeron cálculos sencillos y se realizaron pruebas para corroborar que el código estuviera funcionando bien. Ahora, en la parte de resultados experimentales, se llevó a cabo el código. Después de haber llevado a cabo el código, donde incluimos ya las ecuaciones que mencioné anteriormente, velocidad y posición en una dimensión, eh, se pasó a realizar una prueba en concreto para verificar el correcto funcionamiento de esto. La prueba se hizo sobre este ejercicio que está acá. El ejemplo es, una máquina de tiro al plato lanza los mismos con un ángulo de 60 grados con respecto al suelo y una velocidad inicial de 100 kilómetros por hora. ¿Qué altura máxima alcanzarán los platos? Acá se puede ver cuál es el resultado que se imprime en consola después de haber analizado todo el resultado. Y acá, quien guste verlo, están los links para ver las imágenes del código que se realizó a cabo. Entonces podemos acceder. Acá está. Esta es la primera parte, tuve que verlo en dos imágenes. Entonces acá se ve algunas funciones útiles y que son bastante sencillas. Convertir, por ejemplo, de kilómetros por hora a metros sobre segundo. Acá la norma de un vector en dos dimensiones, norma de un vector en tres dimensiones, descomposición vectorial, que recibe una magnitud y un ángulo con el cual queremos descomponer, dando por hecho que el ángulo apunta desde el origen hasta hacia arriba a la derecha, en el primer cuadrante, tal que, que esta magnitud en X sea con coseno y la magnitud en Y sea con seno, ambos positivos. Y acá recibe el ángulo en grados y acá mismo lo estamos convirtiendo a radianes. Y retorna una lista donde la primera posición es la componente en X y la segunda posición es la componente en Y como un vector. Y acá está un poquito una descripción sobre las funciones. Y entonces acá pasamos a estudiar el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, a partir del cual se pueden tener en cuenta, se pueden analizar cualquiera de los movimientos rectilíneos, teniendo en cuenta que en los demás casos la aceleración es cero y se pueden hacer cambios sobre estas mismas funciones que se crearon. Entonces acá está calcular la posición final sin la velocidad final. Y un momento. Acá, nuevamente, ya viendo la primera parte, podemos acceder a la segunda parte del código, que es esta aquí. Y acá están las demás ecuaciones útiles. Posición final sin aceleración, la velocidad final, el tiempo cuando la velocidad final es cero y la velocidad final sin tiempo. Y acá está el ejemplo que acabo de describir.
¿Cómo se llegó a esta? El ejemplo nos está dando una velocidad inicial y un ángulo. Lo primero que hicimos fue convertirla a metros sobre segundo, empleando la función que hicimos antes. Se asume una gravedad de 10, que es la aceleración de la gravedad. La posición inicial era 0 en nuestro sistema de coordenadas y se realizó la descomposición vectorial para la velocidad convertida, teniendo en cuenta el ángulo que recibíamos por parámetro de 60 grados. Acá hago una pequeña explicación, que cuando está en la altura máxima y la velocidad final es 0, se determina pues que el tiempo del plato se demora en llegar a la altura máxima y este valor se reemplaza en la ecuación de posición para llegar a lo esperado. Entonces, para hallar el tiempo se emplea otra de las funciones que hicimos antes, y para la altura se emplea otra de las funciones que se realizaron anteriormente. Y finalmente se retorna a la altura y se imprime en pantalla, dando como resultado lo que podíamos observar acá en esta parte del póster. En conclusión, este programa facilita la resolución de problemas de tiro parabólico y semiparabólico en 2 dimensiones, ya que optimiza los procesos de cálculos de posición, desplazamiento, velocidad y aceleración, ahorra tiempo, solo requiere la entrada de 2 datos iniciales para resolver aquellos del resto del problema, como lo son la posición y la aceleración y el desplazamiento. Y asimismo, para plantear el programa fue necesario entender cuándo utilizar cada método de integración y derivación, lo cual permite que los estudiantes que lo emplean entiendan las relaciones que hay. Y por último, como arroja también una gráfica relacionando estos 3 conceptos, permite que los estudiantes no solo entiendan las respuestas, sino que tengan una forma de visualizar el movimiento que se está estudiando.